Si te gusta este contenido, no se te olvide comentar, compartir y suscribirte. ¡Gracias! Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Es con gran alegría que me dirijo a ustedes en estos momentos. Nos da gusto saber cómo este año, que es de la abundancia, cada vez más de ustedes están despertando a los mensajes que resuenan con sus propios corazones. Ustedes, los humanos, tienden a identificar aquello que no conocen y que relacionan con algo divino como algo superior a ustedes. Muchos de ustedes nos tienen idealizados a nosotros, a los miembros que trabajamos en la Confederación Galáctica, como si fuéramos algo mejor de lo que son ustedes. Sin embargo, es con gran honor que cada uno de nosotros, miembros de los distintos colectivos que están comunicándose con los seres humanos en estos momentos, en distintos idiomas, en distintos lugares para ustedes, nosotros humildemente aceptamos interactuar con ustedes telepáticamente, puesto que ustedes son almas muy fuertes que están en la Tierra, enfrentando situaciones muy difíciles que muchos de nosotros vivimos hace muchísimo tiempo en otras encarnaciones. Se podría decir que las vidas que nosotros llevamos son muy sencillas comparadas con las de los seres humanos. Las vibraciones de la Tierra siguen estando densas, y al estar densas, esto implica que más y más situaciones de contraste puedan seguirse presentando con ustedes. En este año de la abundancia, les hemos explicado qué es la abundancia, pero ¿la abundancia de qué? Hechos positivos o negativos. Queremos aclararles que entre más luz tengan ustedes, entre más despiertos y despiertas se encuentren, más van a tender a atraer a aquellos parásitos energéticos que van a intentar apagarles su luz, van a intentar mostrarles que no hay opciones, que no hay salidas, que lo mejor que podrían hacer es terminar con sus vidas para encontrar satisfacción en lo no físico. Estas son trampas que están diseñadas para que estos seres que se nutren de la energía negativa, que se nutren del bajo astral, puedan seguir comiendo, por así decirlo. Ustedes pueden considerarse humanos que son personas o seres frágiles emocionalmente. Y no es que sean frágiles emocionalmente, es simplemente que por eones han vivido en una energía densa que les ha traído las cosas más terribles que hayan podido imaginar. Actualmente, todas las personas que están escuchando estos mensajes de este tipo de canalizaciones son personas que globalmente repudian la violencia, repudian la injusticia y ven a los seres humanos como extensiones de sus propios seres. Esto es algo que ustedes han ganado paso a paso a través de sus vidas. Si tienen la conciencia que tienen actualmente, es porque con anterioridad tuvieron una conciencia bastante baja. Todos ustedes han sido asesinos, han hecho cosas espantosas en el pasado. Y es por eso que en estas encarnaciones ya no las van a hacer, puesto que ustedes saben, han aprendido la lección y saben que esa no es la solución a las cosas. Por el contrario, buscan encontrar una salida que no es cuando alguien pierde y otro gana, es una salida, como le llamamos nosotros, por la tercera vía. Nosotros humildemente nos comunicamos con los seres humanos en respeto y admirándoles. Las almas que están llegando a este planeta, no todas han sido humanas. La mayor parte sí han sido humanos por varias y varias encarnaciones, algunos desde el inicio. Otros son encarnaciones de espíritus que vienen de distintos colectivos. Algunos porque han estado en contacto con los seres humanos y fascinados por las gamas de emociones que tienen ustedes, ya que les hemos dicho que no todos los seres que viven en los distintos colectivos de la galaxia pueden tener esa gama tan amplia de emociones. Hay unos que ni siquiera tienen emociones. Esos seres son los que tampoco tienen alma, como les hemos explicado, esa esencia divina de la fuente. Así, existen miembros de distintos colectivos que se encarnan como seres humanos. Ustedes los llaman semillas estelares.
Algunos de ellos están aquí para ayudarles a evolucionar, más o menos como la misma misión que tenemos nosotros telepáticamente. Otros los tienen al encarnarse en cuerpos físicos. No es que les ayuden exactamente a evolucionar, es que les ayudan a recordar su propia divinidad, puesto que toda la sabiduría que ustedes necesitan la tienen dentro de sí. Es solo que no se hacen confianza, no se tienen confianza. Existen otras almas, por así llamarlos, otras energías que están encarnándose en cuerpos físicos humanos, simplemente para tener la emoción, para vivir la experiencia de que se siente ser un ser humano. Ustedes, al estar acostumbrados y acostumbradas a esos cuerpos y a su humanidad, no valoran el gran trabajo que están haciendo. El levantarse día a día con una aparente rutina y sin embargo con todo el peso emocional y energético que están cargando sobre sus espaldas no es algo fácil. Les pedimos nuevamente que en este año que comienza estén atentos y atentas a esas trampas energéticas de esos seres que no quieren que ustedes manifiesten su propia luz. Un síntoma inequívoco es sentir físicamente su corazón como si estuviera lacerado, cortado, herido. El corazón es una de las herramientas físicas más poderosas de sus cuerpos. Nosotros queremos recordarles que no se dejen vencer por esas trampas. Es importante que las identifiquen físicamente para que esa sensación de incertidumbre, de victimización, no crezca. Esas trampas, al ser detectadas, van a empezar a deshacerse, van a empezar a derrumbarse, puesto que ese tipo de seres que se nutren de sus energías no pueden hacer gran cosa cuando ustedes abren los ojos y les identifican. Ellos se nutren de la inconsciencia humana generalizada. Al no saber que existen, no tienen manera ustedes, los humanos, de protegerse. Al saber que existen, pueden protegerse de muchas maneras. La primera es identificándoles. La segunda es diciéndoles que no tienen poder sobre ustedes y que ustedes cierran su campo energético a todas las energías del bajo astral. Que su energía les pertenece a ustedes y no van a darla a nadie, ni a nada. Enciérrense en un huevo de luz, en un círculo maravilloso que es su propia energía. Detecten si hay colores discordantes dentro de su propio campo energético. Si existen colores discordantes, pregúntense de qué manera, qué significan estos colores y de qué manera puedo deshacerme de ellos. Les hemos dicho que no existe una pastilla que lo cure todo, puesto que los seres humanos son múltiples. Y nosotros no queremos decirles que hagan un determinado procedimiento y que les va a funcionar a todos. La sabiduría la tienen cada uno de ustedes. Es importante por ello que honren su intuición ante cualquier cosa. No honren a su cerebro, honren a su intuición. La intuición se comunica directamente con aquel poder superior de ustedes, que les llevará siempre a un camino seguro. Fin del comunicado.